Si uno no da reconocimiento en su momento, o en el momento que sea, a los crímenes de lesa humanidad, abrimos la puerta para que se puedan seguir repitiendo. Un genocidio que se niega es un genocidio que se repite. Yo soy bisnieta de sobrevivientes del genocidio armenio y nieta e hija de sobrevivientes de los pogromos de Estambul, que fueron en 1955. De ahí se escaparon mis bisabuelos que todavía vivían después del genocidio armenio, y mi mamá, que era bebé. El genocidio armenio fue un proceso premeditado, sistemático, de aniquilamiento de las minorías étnicas que vivían en el Imperio Otomano. Puntualmente hablamos de genocidio armenio porque los armenios fueron grandes víctimas de estas matanzas, con un saldo de 1,5 millones de muertos, pero también hubo griegos pónticos, hubo asirios. Fue un genocidio que buscaba liquidar a todo aquel que no fuese turco, que no fuese un pueblo túrquico o que no fuese musulmán. ¿Por qué mi bisabuela tenía tantas ganas de sobrevivir? Después de que estuviste tantos meses en un desierto comiendo pasto, que te violaron los soldados turcos, viste morir a toda tu familia, a tus amigos. Como, ¿de dónde sacas las ganas de seguir viviendo? Capaz es una suposición mía, pero entendí que ella quiso sobrevivir, pero no por ella. O sea, que su deseo de sobrevivir era el deseo de supervivencia del pueblo armenio. Turquía, cuando habla de genocidio armenio, no habla de genocidio armenio, es un Estado negacionista. El Estado negacionista lo que hace es cambiar la historia, es negar lo que sucedió. Ellos hablan de una guerra entre armenios y turcos en el marco de la Primera Guerra Mundial, pero no es eso. Hubo un Estado agresor y un pueblo que lo sufrió. Turquía lo pone en términos relativos, el tema de la masacre. Dice que, bueno, que hubo matanzas, pero que se dio en un contexto de guerra, de una especie de guerra civil, donde se estaba conformando la Turquía moderna. Lo hace fundamentalmente para poder seguir reproduciéndose, para poder seguir organizándose de esa forma. Avrupa Birliği Parlamentosu bugün ne tür bir karar alır bilemem. Hangi tür kararı alırsa alsın, bir kulağımızdan girer, öbür kulağımızdan çıkar. Çünkü Türkiye'nin böyle bir vebali, böyle bir suçu asla kabul etmesi mümkün değildir. El reconocimiento del genocidio armenio es fundamental, primero para cerrar una herida histórica que tiene el pueblo armenio, pero también para sentar un precedente hacia el mundo, de que un crimen de tal magnitud no puede quedar sin castigo. Artsaj es una república independiente que, bueno, históricamente formaba parte de Armenia. Siempre ahí habitaron armenios. Justo donde se conforma hoy Armenia y Artsaj era, si se quiere, la frontera entre el Imperio Ruso, el Imperio Zarista y el Imperio Otomano. Por un lado, el Imperio Otomano tomaron el poder los jóvenes turcos que venían con las ideas del progreso, de todas las ideas de Europa, y ellos fueron los que llevaron adelante el genocidio de armenios, de asirios y de griegos pónticos en 1915. Por el otro lado, retomando lo de los armenios orientales, el Imperio zarista también estaba en crisis, estaba en caída, pero a diferencia de lo que sucedió en el Imperio Otomano, hubo una revolución socialista, vino la Revolución de Octubre de Lenin, y eso fue lo que le otorgó el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Gracias a este derecho a la autodeterminación de los pueblos
se crean la República de Azerbaiyán, Georgia y Armenia en 3 días sucesivos, 26, 27 y 28 de mayo, y forman cada una su República Socialista Soviética. Cuando se formó la Unión Soviética, Artsaj iba a estar en manos de los armenios, iba a estar dentro de la República Socialista Soviética de Armenia. Pero Stalin cedió Artsaj a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Para demostrarle a Turquía que hay cierta voluntad de generar buenos lazos, ¿no? Entendiendo que Azerbaiyán es un pueblo hermanado en todo aspecto con Turquía. Durante la Unión Soviética, durante esos 70 años, Artsaj quedó en manos de Azerbaiyán. Fue una región autónoma. A uno lo primero que le extraña es cómo había armenios en Azerbaiyán. Sí. Históricamente, los armenios y los azeríes vivieron en paz. Que esto suena capaz que un poco loco, ¿no? En la época soviética y anteriormente también, cuando formaban parte de los diferentes imperios, eran un pueblo vecino, pueblos que estaban hermanados por una cuestión geográfica. Esto vuelve a reforzar esta cuestión de que no existe el odio per se, sino que el odio es fomentado. Cuando empieza a desintegrarse la URSS a fines de los 80, se independiza Armenia, se independiza Azerbaiyán y también se independiza lo que conocemos como la República de Artsaj. Son estas regiones que quedaron en el medio de un conflicto porque ellas amparadas en la constitución de la URSS en el pedido de que tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos y los países a los que integraban, los estados a los que integraban, se amparan en el derecho a la integridad territorial o lo que se llama como que estuvieron bajo su gobernación durante un largo periodo histórico. Entonces quedan en esa encrucijada. Los armenios piden que Artsaj pase a ser parte de Armenia. Los habitantes de Artsaj piden pasar a Armenia. Azerbaiyán no lo permite. En ese momento comienzan las manifestaciones en las calles de Artsaj y también en Bakú, en la capital de Azerbaiyán, y en Sumgait. Y ahí es que en el medio de ese conflicto, de que se desintegra la URSS, crece el nacionalismo, escala el conflicto bélico, ahí se termina de pudrir todo, ahí se termina de estallar esa bomba del tiempo y empieza la guerra en Garapá, en Artsaj, la cual termina venciendo Armenia. Se recupera ese territorio y los territorios aledaños, circundantes, que eran los que Stalin, adrede, exprofeso, había separado, había regalado a la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. Se declara la victoria en 1992, 1994 se establece un acuerdo como de cese al fuego entre Armenia y Azerbaiyán. Se vivió una tensa calma en toda la región. El conflicto escaló en los últimos años y se terminó esta tensa calma por diferentes razones. La cuestión en Azerbaiyán, en cómo se acrecentó la política de la mano de Turquía, como de Erdogan, con la cuestión de su plan neo-otomano. El Estado azerí es cómplice de Erdogan y en ese sentido en ellos creció el discurso xenófobo, el discurso racista, el discurso armenófobo, si se puede decir de una forma, y el discurso belicista. Azerbaiyán dice ser una democracia, sin embargo el dictador que está actualmente viene de una dinastía de dictadores. Entonces, y siempre tuvo en mira culturalmente esto, recuperar tierras. Ama dünya bir defa Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ı işgalci olarak kabul etmiş vaziyette. Bırakın orayı, terk edin ve orada yaşayan binlerce, on binlerce, yüz binlerce Azeri gelsin oraya yerleşsin. Bunlar bizim de soydaşlarımız.
pienso en una guerra como una pelea, entre mil comillas, entre dos entidades, dos países o dos bandos, más o menos en igualdad de condiciones. Había un Estado agresor con todo un aparato y había un pueblo, un país que se estaba defendiendo. Pero si esto fue una guerra, en realidad es porque el pueblo armenio se defendió para que no fuera un genocidio en algún punto. Cuando el dron o el misil que tiraba Azerbaiyán y Turquía rompía con el espacio aéreo de Artsaj, de Stepanakert, sonaba la alarma. Y ese ruido significaba que teníamos que bajar al búnker del hotel. Y cuando bajábamos, a los minutos se escuchaba el bombazo y temblaba todo. Y después era subir y volver a dormir. Cuando una noche entera o varias noches enteras te pasa lo mismo y no puedes dormir y bajás, subís, ahí es cuando empezás a darte cuenta cómo vos no valés nada. Somos todos en ese momento seres humanos y teníamos que intentar salvarnos, ¿no? Así que era bajar o bajar. Y ya cuando desde el 27 de septiembre empezamos a ver que no era solo una violación de cese al fuego, sino que estaba tomando forma de guerra, ahí empezó a conformarse esta cuestión comunitaria de actuar, de decir, bueno, empecemos ya a visibilizar esto. En una de las marchas hacia la embajada de Turquía o Azerbaiyán, a nivel oficial se bajaba mediante todas las áreas esto del Hafteluenk, que es el venceremos en armenio, y la gente tenía ese entusiasmo todavía. Siempre el discurso fue venceremos. Pero después viendo por cómo venía la mano, era muy difícil vencer, y viéndolo en términos reales. No íbamos a ganar nunca esta guerra. Por más que nos dijeran todos los días, Hafteluenk, venceremos. Yo personalmente no podía creerlo, no podía creer que íbamos a vencer. Me sonaba muy engañoso esa versión de Hafteluenk. Y obviamente viéndolo desde el humanitario, la guerra, la principal pérdida que tiene es pérdida humana, más allá de la pérdida estructural, ¿no? Los miles y miles de armenios que murieron en la guerra, todas las familias que quedaron destrozadas, pibes de 20, 21, más chicos que yo. Pierde todas unas generaciones de población. No es solo la pérdida del soldado, es la pérdida también de toda esa familia que generaría el soldado. Los que no perdieron la vida, los que están atravesados también psicológicamente por todo esto, ¿no? Eran las 3 de la mañana y me levanté de los bocinazos que había afuera en la calle, que no podía dormir. Me levanté y escuché unos gritos y me di cuenta que algo estaba pasando. Abrí Twitter y vi que se había firmado el tratado. Automáticamente nos fuimos a la Casa de Gobierno y pudimos presenciar cómo la gente entró a la Casa de Gobierno, hizo destruyó algunas cosas de las salas de reuniones. Pudimos ver realmente la ira de la gente, la locura. Fue un momento muy difícil de trabajar. En términos formales, el tratado lo que establece primero es un alto al fuego por parte de ambas naciones, o más bien de las tres partes, ¿no? Tanto de Artsaj como de Azerbaiyán, como a su vez de Armenia, mediado por Rusia. Y lo que establece son los puntos de devolución en materias de fechas, y también espacios donde el ejército ruso iba a intervenir para asegurar tanto la integridad física de los soldados como también cierta integridad del patrimonio. Quizás se debería haber preparado a la población en el transcurso de todos estos años, quizás de los males el peor, devolver los territorios circundantes y quedarnos solo con la República de Nagorno-Karabaj. Pero eso nunca sucedió, siempre el discurso era ni un palmo de tierra devolveremos, esto es todo nuestro. Es verdad, es todo nuestro.
Es verdad, todas esas tierras circundantes son armenias, fueron armenias siempre. Bueno, ahora ya no lo son, las hemos perdido, como hemos perdido también el sur de Karabaj, Hadrut, donde también es de una belleza incomparable, una belleza física, o sea, los paisajes, la gente, los tesoros históricos que había, los tesoros culturales, todo eso se ha perdido. Nunca pensé que yo iba a vivir una guerra, siempre escuchaba la Primera Guerra Mundial, la Segunda, hay cosas terribles que suceden en otro planeta. Nunca pensé que me iba a tocar una guerra y que la iba a perder. Nada nos garantiza que Aliyev no quiera además quedarse con Stepanakert y lo que quedó de Artsaj. Sabemos que la amenaza está ahí, entonces en ningún aspecto nos podemos dormir. Hoy, lamentablemente, Armenia, visto, ¿no?, en términos objetivos, comparándolo contra Azerbaiyán, no genera un valor agregado al mundo para que el mundo tenga un interés sobre el cual tenga que actuar y decir, necesitamos resguardar Armenia por X motivo. Los organismos de derechos humanos primero son organismos de poder y después son de derechos humanos. Entonces, si nosotros no construimos poder y no estamos en los lugares donde tenemos que estar, va a seguir pasando. Así que creo que es algo muy importante que tenemos que entender como diáspora armenia y trabajar sobre ello. No alcanza con hacer una manifestación. Cada uno desde su lado y desde donde puede tiene que agarrar esas energías que aparecieron en ese momento y usarlas en lo que mejor les salga, pero todos tenemos que hacer algo. Como diáspora, y sobre todo acá en Argentina, en Buenos Aires, es hora de pensar que la causa armenia, sin estar de la mano con la causa de otros pueblos, no va a hacer nada. Y con ellos mismos va a surgir eso de la memoria y la verdad y la justicia. Con ellos mismos se va a poder establecer eso que es tan importante para los pueblos que sufrieron genocidios y que sufren incontables cantidades de violaciones a los derechos humanos. Pensar que solo esto es un problema del pueblo armenio es bastante errado, creo. Nuestra lucha es en parte la lucha de todas las minorías, por más que las circunstancias sean distintas. Se va también que reconocer la problemática del colectivo LGBT y de las otras minorías. Se va a tener que reconocer un montón de problemáticas que hay hacia el interior de ese Estado y que van a cambiar las condiciones de vida. La Armenia es un sentimiento, es un sentimiento de amor, de pertenencia. Yo no crecí en una familia que me haya obligado a sentirme armenia, simplemente es algo que nació en mí en algún punto. Fui yo la que le pidió a sus papás a los 13 años que por favor todos los viernes la trajeran a esta salita para juntarme con otros chicos de mi edad para hablar de cuestiones relacionadas con la causa armenia. Algunos, su aporte es venir y mantener la cultura yendo a comer a los colegios, contando que es armenio en el laburo. Otros se la dedican en los clubes. Creo yo que esa armenidad tiene que ver con cómo lleva uno la vida y cómo se identifica con lo armenio, con el país, con lo cultural. Son un montón de vivencias que son personales, que a uno lo marcan y que la lectura de la armenidad es propia. Entonces para mí es eso, una colección de cuestiones que a uno lo atraviesan, que le dan pertenencia a nuestra etnia. Quiero servir a la patria, hacer lo posible para que esté bien, para que mejore, para que progrese, lo que uno quiere hacer para su país. Eso es lo que quiero hacer yo por Armenia. Eso es para mí la armenidad.